y el desarrollo multipolar. Bueno, no veo otra forma de poder introducir ese tema que no sea pues mirando, haber visto algo previo del capítulo 7. Entonces nos vamos a quedar hasta ahí en la parte del desarrollo multipolar, hasta lo que hemos desarrollado, lo que hemos visto, ¿verdad? Cálculos de momentos, cálculos de potencial y cálculo de campo eléctrico. Entonces, ¿qué más vamos a ver entonces nosotros? Pues vamos a trabajar el capítulo 9. El capítulo 9 es muy importante porque ahí se desarrollan las condiciones de frontera y pues ya comenzamos a ver lo que es materia, ¿verdad? Bueno, de hecho ya comenzamos a ver lo que es campos electrostática en presencia de materia, ¿sí? Ya no solamente el vacío, cuando miramos conductores ya habíamos visto eso, ¿verdad? Comenzábamos a ver lo único que era una clase especial de materia. Ahora sí vamos a hablar de cualquier tipo de materia, pero ahorita nos vamos a centrar más que todo en lo que son las condiciones de frontera. El capítulo 9 es bastante corto. El día de hoy pues vamos a ver si podemos desarrollar pues la teoría que de hecho está explicada en el libro de texto, Wagner, ¿verdad? Pero vamos a hablar sobre ello. Capítulo 9, lo que es condiciones de frontera en una superficie de discontinuidad. Una superficie de continuidad. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir? Pues, miren, nosotros, repito, ya hemos estudiado electrostática, ¿verdad? Y nos hemos centrado bastante, todo lo que hemos visto, nos hemos centrado bastante en cómo se generan campos eléctricos, potenciales eléctricos en el vacío. El punto de campo es el vacío. Pero imagínense que ahora nosotros pues ya tenemos varios medios, ¿verdad? Donde vamos a estar nosotros describiendo, calculando lo que es el campo eléctrico, el potencial eléctrico. Cuando me refiero a varios medios, me refiero, por ejemplo, que puede seguir siendo el vacío, ¿verdad? Pero tenemos conductor, vacío conductor, por ejemplo. Queremos ver cómo varía el campo eléctrico, el potencial eléctrico entre cuando pasa del vacío y después cuando pasa un conductor. Ya más o menos eso ya lo estuvimos haciendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ya no tengo vacío y conductor? Si no, lo que tengo es un conductor, por ejemplo, con otro material. Puede ser plástico, vidrio, ¿verdad? Madera, lo que ustedes quieran. Cualquier otro medio, otro material. Entonces, vamos a ver eso, ¿verdad? O podemos tener no solamente eso, sino podemos tener madera, vidrio, conductor y pues otro material. Podemos tener varias interfaces entre sí y queremos ver qué pasa con el campo eléctrico cuando pasa de un medio a otro medio. Eso es lo que nos vamos a centrar. Entonces, de hecho, vamos a comenzar por esa forma, ¿verdad? Medio, vamos a comenzar a diferenciarlos así, medio 1 y un medio 2, por ejemplo. ¿Sí? Un medio 1 y un medio 2. Y lógicamente va a haber una interfase, si quieren la dibujo de otro color, ¿verdad? Una frontera, si lo quieren ver así, una frontera entre el medio 1 y el medio 2. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, repito, tengo conductor en el medio 1 y vidrio en el medio 2. Entonces, queremos ver qué pasa con el campo eléctrico, ¿verdad? Y el potencial eléctrico. Entonces, vamos a comenzar haciendo el análisis o el estudio, ¿verdad? Tal como lo plantea Wagner, para un campo en general, ¿sí? Un campo vectorial en general, ¿sí? Entonces, resulta que los medios, ¿verdad? Independientemente que sean, tienen ciertas propiedades eléctricas, ¿verdad? Que me van a determinar, por ejemplo, cómo va a variar un campo cualquiera, de un punto a otro punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el campo eléctrico, ¿verdad? Yo puedo tener que en este medio se comporta de una manera, pero cuando pasa al otro medio, nosotros miramos en esa parte de la frontera, vamos a ver que tiene un comportamiento diferente. ¿Por qué ocurre ese comportamiento diferente? Pues resulta ser, como lo dije hace un momento, por las propiedades eléctricas que tienen pues ambos medios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tiene un comportamiento diferente. Por ejemplo, tiene un comportamiento así. Déjenme dibujarlo un poco mejor. Tiene un comportamiento así. ¿Sí? Entonces, resulta que
Entre más alejados nosotros nos encontremos de esta zona de la frontera, ¿verdad? De esa parte que divide el medio 1 y el medio 2, mayor va a ser la descripción constante que nosotros vamos a tener del campo, ¿verdad? En el medio dado. Es decir, entre más estemos a la izquierda, más, es decir, se va a comportar en forma constante o homogénea en ese medio 1. Y entre más nos alejemos a la derecha, va a ser constante, ¿verdad? Homogéneo la distribución del campo en esa parte de ahí, ¿sí? Entonces, esa es una situación real. De hecho, nosotros vamos a mirar que va a haber un cambio, ¿verdad? Del campo, va a haber un cambio entre el medio 1 y el medio 2, que en ese caso hicimos una representación de ese tipo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser de esa manera, ¿sí? Puede ser que la transición que se daba entre el medio 1 y el medio 2 puede hacer que el campo variara de una forma un tanto más complicada, ¿verdad? Un poco más esotérica, a veces aparece en los libros de texto. Entonces, pero esa es una situación real, ¿verdad? Estamos describiendo la situación real, la situación real. De hecho, nosotros lo que hemos estudiado hasta el momento, ¿verdad? Hemos visto lo que son campos eléctricos, potenciales eléctricos, es lo que nos hemos centrado, y en realidad, si ustedes observan, esas son funciones continuas, ¿verdad? De todas las configuraciones que hemos encontrado, son funciones continuas. Tal vez entre la interfase de un medio a otro medio, ¿sí? Por ejemplo, conductor y aire, recordarán ustedes, de un solo el campo eléctrico caía abruptamente a cero, pero resulta ser que no cae, bueno, eh, vamos a ver nosotros que abruptamente sí lo podemos representar matemáticamente, pero físicamente hablando, resulta ser que en una región muy pequeña, que de hecho le vamos a llamar así, capa de transición, en una región muy pequeña entre esos materiales, ¿sí? El campo en realidad debe tener un comportamiento continuo, así como lo que nosotros tenemos ahí. Lo único que esta capa de transición es una capa muy pequeña, ¿sí? Es una región muy pequeña. Le vamos a llamar así, capa de transición. ¿Sí? Y de hecho, le vamos a dar una medida. Esa capa de transición va a tener un ancho H. ¿Sí? Vamos a darle una medida. Va a tener una medida H. Esa es la situación real, ¿verdad? De cualquier campo, de cualquier campo. Ahora, nosotros vamos a trabajar una situación idealizada. Una situación idealizada que es lo que nosotros, pues, podemos aproximar. De hecho, déjenme dibujar nuevamente con color verde esa frontera. La frontera, vamos a suponer que esa capa de transición es prácticamente cero, ¿verdad? Si antes era pequeña, ahora nosotros la estamos tomando al caso idealizado en el cual eso se hace cero. Es decir, nosotros no podemos realmente calcular quién es eso, ¿verdad? Es bien difícil poder identificar cómo cambia de una región a otra región un campo. Entonces, lo que nosotros observamos cuando medimos realmente es esa discontinuidad que hay. Es decir, en el medio 1, le voy a llamar así por simplicidad, 1 y 2. En el medio 1 y el medio 2, al final lo que nosotros observamos cuando nos alejamos de la frontera es un campo, ¿verdad? Un campo uniforme, un campo constante. Entre más alejado estemos, mayor va a ser las características constantes que tiene el campo en ese medio dado, debido a las propiedades electrostáticas que presenta ese medio. Entonces, realmente, nosotros podemos entonces trabajar ese problema real como un caso idealizado de esa manera. Es decir, representarlo como si hubiera una discontinuidad. ¿Sí? Y lo que vamos a ver y entender es por qué ocurre esa discontinuidad y en qué casos ocurre esa discontinuidad. ¿Sí? Entonces, ese sería para un campo, lo que estamos hablando nosotros es para un campo vectorial en general. ¿Sí? En general. Y este sería el caso idealizado. Es el que nos vamos a centrar nosotros. ¿Sí? El caso centrado, el caso idealizado. ¿Sí? Entonces, para un campo vectorial en general, recuerdan que nosotros habíamos visto en la primera unidad, en el primer capítulo de cuando estábamos estudiando vectores, veíamos que si nosotros conocemos, por ejemplo, del campo, sabemos quién es su divergencia, de un campo general, le vamos a llamar F, ¿sí?
de un campo general, si nosotros conocemos quién es la divergencia en todo punto del espacio y además de eso conocemos quién es el rotacional de ese campo, por el teorema de Helmut, nosotros somos capaces de poder, le vamos a llamar C al rotacional, de poder construir quién es ese campo F, ¿sí? En general, si nosotros conocemos esos dos valores, somos capaces de saber la información de F. Entonces, vamos a utilizar esas dos expresiones para ver cómo se comportan entonces, ¿verdad? Los campos exactamente en esa frontera, en ese límite, ¿sí? Entonces, imaginémonos lo siguiente. Aquí yo tengo una vista, voy a representar siempre, lo único que lo voy a hacer, bueno, lo vamos a seguir haciendo así, pero para ahorrar espacio mejor lo voy a poner horizontal, ¿sí? Lo voy a poner horizontal, ¿verdad? Tengo el caso real y después voy a tomar el límite, ¿sí? Vamos a estudiar el caso real y después nos vamos a pasar al límite cuando h sea 0 para definir el caso idealizado, es decir, el caso en el cual nosotros tenemos pues ese campo, ese cambio del campo vectorial de un medio a otro, ¿sí? Si se produce una discontinuidad, vamos a encontrar matemáticamente hablando qué es eso. Entonces, voy a escribirlo así. Esta es la frontera de entre el medio 1 y el medio 2. ¿Sí? Medio 1 y medio 2. Y en el caso real, ya había dicho que hay un valor, una región, esa región que yo tengo graficada ya, que le llamamos capa de transición, esa región la vamos a representar así. Repito, lo estoy haciendo así solamente para no estar haciendo verticales las figuras y estar ahorrando para ahorrar espacio. Entonces, vamos a representar un vector perpendicular a la frontera, es decir, entre los medios, ¿sí? Voy a tener un vector perpendicular que lo voy a definir así. Ese vector n, ¿sí? Es un vector perpendicular que va de la frontera 1 a la frontera 2, del medio 1 al medio 2. ¿Estamos de acuerdo? Es el vector normal a las superficies, ¿sí? A la superficie de discontinuidad. Bueno, es el vector normal a la superficie, ¿sí? Es el vector normal a la superficie. Entonces, vamos a definir, lo definimos así, va del medio 1 al medio 2, ¿sí? Una definición, de hecho, eso es algo arbitrario, ¿verdad? Solo es por definirlo de esa manera. Entonces, vamos a recurrir y vamos a recordar ciertas cosas que ya habíamos estudiado anteriormente. Por ejemplo, una de las cosas que nos sirvió bastante a nosotros para poder dar un estudio del comportamiento del campo eléctrico en una región dada fue el teorema de la divergencia. Entonces, vamos a aplicar el teorema de la divergencia, ¿sí? Del teorema de la divergencia, ¿qué nos decía el teorema de la divergencia? Nos decía que si yo tengo, ¿verdad? Una superficie cerrada, y en este caso vamos a elegir una superficie cerrada, ¿sí? Alrededor, tanto que coincida en una parte del medio 1 y una parte del medio 2, es decir, que esa superficie, lógicamente, contenga, ¿verdad? Parte de la frontera, ¿sí? Entonces, si yo tengo una superficie, de hecho voy a hacer el dibujo. Tengo nuevamente la frontera, ¿verdad? Tengo el medio 1, tengo el medio 2, ¿sí? Entonces, estamos eligiendo una superficie. De hecho, vamos a elegir un cilindro, ¿verdad? Un cilindro. Podemos elegir cualquier superficie, pero vamos a poner un cilindro por la simplicidad. Entonces, esta va a ser la superficie que estoy eligiendo, tal que esté contenido una parte del medio 1 y del medio 2. Pero la vamos a elegir de la siguiente forma. La vamos a elegir que esa superficie, por ejemplo, tenga la misma medida, ¿sí? H, es decir, tenga esta misma medida de la capa de transición, ¿sí? Tenga la misma medida de la capa de transición. Además de eso, como es un cilindro, yo puedo identificar ciertos vectores, ¿verdad? Los vectores unitarios vectores normales a todas las superficies. Por ejemplo, el vector N2 sería un vector normal a la capa de arriba, a la tapadera de arriba. El vector N1 sería un vector normal a la tapadera de abajo, ¿sí? Son vectores perpendiculares de unidad 1. ¿Sí? Los vamos a elegir así solamente para representar y le vamos a llamar así el vector normal a la superficie curva. Le vamos a llamar W a la superficie curva. Entonces, tengo aquí el medio 1 y el medio 2.
¿Qué significa? Recordarán, hace un momento nosotros definimos quién era el vector, ¿sí?, perpendicular a la superficie, que me representaba las superficies. El vector normal iba del medio 1 al medio 2. Entonces tengo eso. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la superficie gaussiana que he construido para representar entonces el teorema de la divergencia, para aplicarle el teorema de la divergencia. Entonces, ¿qué me decía el teorema de la divergencia? Que cualquier campo, el producto punto, es decir, el flujo neto de ese campo alrededor de esa superficie que he elegido, eso es igual a tener la divergencia de ese campo evaluado en un volumen dado, ¿sí? Evaluado en un volumen dado. De hecho, Wagner utiliza la letra tau. Ya les había dicho que tau, B, al final, pues lo que representa diferenciales de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la divergencia evaluada en ese volumen, eso era igual al flujo neto alrededor de toda la superficie, ¿sí? O, dicho de otra forma, que hemos estado representando, ¿verdad? El producto punto lo representamos allá con la letra B. Es decir, el producto punto es una cantidad escalar, es decir, es B, que es una cantidad escalar que lógicamente puede ir variando en todos los puntos, ¿verdad? Puede ir variando en todos los puntos, ¿sí? En el volumen dado. Ese era el teorema de la divergencia. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir ese cilindro de tal manera que el valor de A, el valor de la área de arriba, las áreas del cilindro, las tapaderas esféricas, sean pequeñas. Vamos a tomar, es decir, estas áreas de aquí, esos áreas de ahí, van a ser cantidades pequeñas. Sean pequeños, cantidades pequeñas. ¿Por qué lo vamos a elegir así? Porque nosotros queremos, al final, encontrar valores representativos, ¿sí? Es decir, encontrar valores aproximados en cantidades pequeñas, en regiones pequeñas, ¿verdad? De tal manera que yo pueda ver cómo se comporta el campo, la divergencia, por ejemplo, en un volumen pequeño. Y de ahí, pues, yo puedo generalizar y hablar lo mismo para todos los puntos del espacio, ¿verdad? Para todas las regiones del espacio. Entonces, de tal manera que F se va a comportar en forma constante. Es constante. ¿Sí? Estamos eligiendo A de tal manera que, es decir, podemos sacar un valor promedio, ¿verdad? De F, y ese valor de F se comporta igual al valor promedio en esa área, ¿sí? Es aproximadamente igual en esa área, es lo que queremos decir, ¿sí? Estamos eligiendo esa región de tal manera que cumple esa condición. Nuevamente, ¿verdad? Recordemos que todo lo que nosotros hemos visto hasta el momento en electrostática, los campos son funciones continuas. Entonces, por eso es que estamos haciendo esto. Por eso es que estamos pudiendo aproximar de esta manera. Porque todo lo que nosotros hemos estado trabajando, lo que produce cargas electrostáticas en reposo, al final los campos son continuos. Entonces, estamos bajo esa premisa, ¿verdad? Que nos vamos a seguir encontrando funciones continuas. Entonces, F es constante en esa región. ¿Estamos de acuerdo? En esa región. De hecho, en N1 y aproximadamente constante en N2, ¿verdad? En esas regiones de ahí. Y además, se toma de tal manera que eso es constante y además el cilindro tiene una altura H, que es la altura H es la medida de la capa de transición. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Además, H es la medida de la capa de transición. Es la anchura, es de la capa de transición. Entonces, ¿qué más vamos a hacer nosotros? Pues comencemos a evaluar entonces el teorema de la divergencia. Comencemos a hacer esa evaluación. Es decir, vamos a evaluar quién es el lado izquierdo. ¿Sí? El lado izquierdo. Entonces, pero como resulta ser que como es un cilindro, tengo tres áreas, ¿verdad? La tapadera de arriba, la tapadera de abajo y la tapadera curva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces significa que como en la tapadera de arriba es aproximadamente constante porque hemos elegido A muy pequeño, entonces esas integrales en ambas tapaderas, en F1 sería y en F2, ¿sí? Esas integrales en esas tapaderas F1 y F2 no necesariamente tienen que ser iguales, ¿verdad? Porque el valor de H, eso sí me determina que arriba y abajo, ¿sí? El campo puede variar un poco. Entonces F1 y F2 lo vamos a denotar así,
como el campo en la parte de arriba y el campo en la parte de abajo. Y vamos a ponerlo así, la contribución a la parte curva, a la cara, a la parte lateral, esta lo vamos a llamar con la letra W. La contribución, ¿sí?, a la cara lateral. Lateral, ¿sí? Ese es W, le vamos a llamar W. La contribución a la parte lateral la vamos a llamar W. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resulta que en el caso de SW es un número, porque ese es el campo evaluado en una área. Es decir, W es un valor finito, ¿sí? Es finito, es un número, un valor finito. ¿Estamos de acuerdo? Y resulta también que como es un número, dependiendo qué tan grande sea la capa de transición, es decir, si yo H es grande, ¿verdad? Ese valor W tiene que ser un número grande. ¿Estamos de acuerdo? Si H es pequeño, W también tiene que ser un número pequeño, porque simplemente es un flujo evaluado en esa área. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces? Que W, nosotros estamos diciendo, ¿verdad?, que tiene que ser proporcional a H, ¿sí? W tiene que ser proporcional a H. Además de eso, nosotros tenemos que el vector N2 va en la misma dirección que el vector N y el vector N1 es antiparalelo al vector N, es decir, el vector que definimos, ¿verdad?, entre las capas, ¿sí? La frontera, que me representa la frontera. Entonces, ¿qué con ello? Pues resulta que ya tengo esa expresión ahí, ¿verdad? El lado izquierdo lo puedo yo factorizar, es decir, sustituyo, bueno, lo que estoy diciendo entonces en otras palabras es que esta área, este vector de área, el área 1, que es el que va para abajo, no es más que n por la magnitud, ¿verdad? La magnitud de la área por n. Y el vector de la área 2, el que va para arriba, ¿sí?, el vector del área 2 no es más que la magnitud por n. ¿Estamos de acuerdo? El vector N2 es el de la tapa de arriba y el vector N1 es el de la tapa de abajo. Entonces, el vector que me representa la cara de arriba ya sabemos que va para arriba, el vector que me representa la cara de abajo va para abajo. Entonces, significa que yo puedo hacer esa sustitución en aquella expresión de arriba y factorizar. Tendría N, ¿verdad? Lo factorizo y me quedaría F2 menos F1. ¿Sí? ¿Verdad? Hago esa sustitución y me quedaría F2 menos F1 producto punto con N. Y multiplicado por el área también, porque es un cilindro, tiene la misma área tanto arriba como abajo. Y el otro término W, que ya sabemos que es un valor finito. ¿Estamos de acuerdo? Ya sabemos que es un valor finito. Entonces, de ahí, ¿qué más puedo hacer? Si quieren, déjenme esto acomodarlo un poquito más arriba, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer yo en esa expresión de ahí? Pues vamos ahora a mirar a qué es igual. Es decir, vamos a hablar de la parte derecha. ¿Sí? Vamos a ver la parte derecha de eso. Como nosotros tenemos, ¿verdad?, una región donde las áreas son pequeñas, al final, este valor de H, nosotros lo elegimos, ¿verdad? Lo vamos a elegir dependiendo de cómo es esa capa de transición, que esa capa de transición está determinada, les había dicho anteriormente, por las propiedades electrostáticas que tengan ambos materiales, ¿sí? Las propiedades eléctricas que tengan ambos materiales. Entonces, que la anchura de eso lo determina esas propiedades. Entonces, pero por lo general es un valor que no va a ser grande, es un valor pequeño. Es decir, lo que nosotros tenemos ahí es un cilindro pequeño. Podemos nosotros, nuevamente, tomar en consideración eso y esa integral, donde la divergencia, en esos puntos evaluada en el volumen, va a ser este valor de aquí, va a ser aproximadamente constante porque lo que tenemos es un volumen pequeño, ¿verdad? Esto de aquí es un volumen pequeño. ¿Qué significa? Que nosotros podemos sacar afuera del integral, como estamos construyendo una cantidad pequeña, y me quedaría entonces el valor de B, valor representativo, ¿verdad? En ese volumen, ¿sí? El valor de B, multiplicado por el volumen. ¿Y quién es el volumen de eso? H por delta A. ¿Estamos de acuerdo? H por delta A. El volumen es eso. De hecho, en lugar de tenerlo así, voy a fijarme en esta expresión. ¿Sí? Voy a encerrarlo esta expresión. Ya vamos a hablar sobre ella. Entonces,
tengo ese resultado, ¿verdad? Ese es el teorema de la divergencia. Ahora, me interesa tomar el límite cuando h sea un valor pequeño. Me interesa ver qué pasa cuando h sea un valor bastante pequeño. Es decir, la capa de transición, nosotros vamos y nos venimos a este caso, el caso idealizado, donde ocurre la discontinuidad. ¿Sí? Que de hecho eso es lo que hemos estado haciendo cuando mirábamos conductores. Realmente lo que nosotros estudiábamos eran los casos idealizados, ¿verdad? La transición entre un medio y otro, pero tomándolo de un solo en forma abrupta, ¿verdad? El valor de h igual a 0. No había región de transición. Entonces, ¿qué pasa cuando h sea 0? Resulta que este valor, ya les había dicho, ese valor, ¿verdad? Depende de h, es proporcional a h. Entonces, como este valor es proporcional a h, si h tiende a 0, ¿sí? Cuando h tiende a 0, entonces nosotros tenemos que el valor S va a tender a 0. ¿Sí? Me interesa ver entonces qué pasa. Aquí no hay ninguna dependencia de H, ¿verdad? Eso solo depende de la área de arriba, la área de abajo y cómo se comporta el campo. Entonces, me interesa ver a mí entonces qué pasa con este límite. Me interesa ver qué pasa con el límite de la parte derecha cuando H tiende a 0 de esta expresión, HB. Repito, esto es una cantidad constante y por eso lo encerré, ¿verdad? Lo dejé aparte, solo encerré BH, ¿sí? Resulta que ese valor puede ser finito o puede que no sea finito, ¿verdad? Puede ser 0, puede ser cualquier otro número diferente de 0. ¿Qué es lo que me determina? Pues resulta que cuando h va tendiendo a 0, recuerden que esta es la divergencia, permítanme, esta es la divergencia, nosotros podemos pensar que b puede ir aumentando, ¿verdad? Como es la divergencia depende, puede ir variando en todos los puntos de ese volumen. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, puede ir variando. Cuando h vaya tendiendo a 0, puede hacer que este valor de b pueda irse incrementando. De tal manera que ese producto pueda ser un valor finito. Puede ser un valor finito. Es decir, nosotros no vamos a poder determinar quién es ese límite hasta no saber cómo se comporta la divergencia en una región dada. Es decir, hasta que sepamos de qué región estamos hablando y calculemos la divergencia, ¿verdad? Es que vamos a poder conocer ese límite. Entonces, eso puede ser finito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede ser finito o no? ¿Sí? Entonces, lo vamos a dar así en general. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos de esta expresión que tenemos aquí arriba? Tenemos que el producto punto de esto, ¿verdad? Recuerden ustedes, el producto punto es una proyección. Entonces, tengo que la proyección del campo a lo largo de la frontera, es decir, la componente perpendicular a la frontera, ¿sí? Menos la componente perpendicular a la frontera. ¿Estamos de acuerdo? En la región 1 y en la región 2, es decir, esta es la componente perpendicular en el medio 2 y esta es la componente perpendicular en el medio 1. ¿Sí? Esto ya habíamos dicho que era 0. Las áreas yo las puedo cancelar en igualdad. Eso va a ser igual al límite cuando h tienda a 0. ¿De quién? De este valor de acá, de h por la divergencia de f, ¿verdad? Ese límite es el que vamos a tener que nosotros indagar después, dependiendo de qué materiales nosotros estemos hablando, ¿sí? O lo que estemos, del campo que estemos estudiando. De hecho, esta le vamos a llamar así. Esta va a ser una de las expresiones para las condiciones de frontera. Y la vamos a seguir utilizando, recuérdenla, por eso la encerré. ¿Estamos de acuerdo? Esa la vamos a recordar. Miremos ahora qué pasa. Ya aplicamos el teorema de la divergencia. Miremos ahora, ¿verdad? ¿Dónde me aparece? Ya miramos esta parte de aquí. Ahora miremos dónde me aparece esta otra expresión. Entonces, recordarán eso, que eso aparecía en el teorema de Stokes. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a aplicar ahora el teorema de Stokes. El teorema de Stokes. Permítanme. Del teorema de Stokes. Vamos a ver lo siguiente. Es decir, recordarán ustedes que el teorema de Stokes me decía que el rotacional, perdón, la integral de camino, ¿sí? La integral de camino, resulta que Wagner utiliza la letra S, ¿verdad? Nosotros podemos seguir utilizando la S o la R, como ustedes deseen, ¿sí? La S o la R. La integral de camino, es decir, ¿a qué me refiero con la integral de camino? Vamos a construir
en un camino entre el medio 1 y el medio 2. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que ese camino contenga tanto partes del medio 1 y del medio 2. Nuevamente voy a elegir así, voy a elegir un camino lo más sencillo posible, un camino de este tipo, donde ese camino nuevamente tenga la misma anchura de la capa de transición. ¿Estamos de acuerdo? Y que contenga medio 1 y medio 2. Entonces, la integral de camino, y de hecho voy a elegir el camino de esta forma, en dirección contraria a las manecillas de reloj. ¿Sí? Eso es arbitrario también, la elección de cómo vamos a hacer esa integral. Entonces, vamos a integrar mediante esa trayectoria. Entonces, la integral de camino, eso no era más que la integral de la superficie, ¿verdad? Del rotacional evaluado en esa superficie del campo F. ¿Sí? Del rotacional evaluado en esa superficie de ese campo F. Es decir, eso es igual a aquella expresión, al vector C, que le llamamos el rotacional, ¿verdad? El rotacional estamos llamando el vector C, un vector. Entonces, ¿qué con ello? Pues resulta que vamos a tomar ciertas consideraciones también. Vamos a decir que ese valor que estamos escogiendo ahí corresponde a una pequeña longitud, ¿sí? Esto va a ser una pequeña longitud. ¿Por qué una pequeña longitud? Porque al final queremos encontrar quién es la proyección en cada uno de estos lados. Entonces, como la estamos agarrando pequeña, al final lo que queremos es que ese campo, ¿verdad?, se comporte aproximadamente constante en esta región y en esta región. ¿Qué pasa en la capa de transición? Pues nuevamente, ¿verdad? Como la capa de transición puede ser grande, puede ser pequeña, depende de las propiedades electrostáticas que tengan los materiales. Entonces, nuevamente, la integral de camino en esas dos longitudes, ¿verdad? Va a ser proporcional a h. Eso es lo que queremos. Entonces, para ello, vamos a definir, recuerden ustedes, habíamos definido el vector perpendicular que va de la trayectoria 1 a la trayectoria 2, lo habíamos definido de esa forma. Pero vamos a definir otros vectores, ¿sí? Vamos a definir un vector tangente a la trayectoria, le vamos a llamar el vector tau, t, perdón, ¿sí? El vector tangente a la trayectoria, un vector unitario, y vamos a definir otro vector tangente también a la trayectoria, pero en este caso un vector que sea perpendicular al área, ¿sí? Tangente, este sería el vector, le vamos a llamar así. Porque es perpendicular, Bagnes le llama así, n primado. ¿Sí? Un vector perpendicular a la superficie, esa superficie que nosotros hemos elegido, ¿verdad?, que está encerrada por ese camino, también es tangente a ambas superficies de la que me define la frontera, ¿verdad?, entre medio 1 y el medio 2, pero es perpendicular al área. Entonces, le vamos a llamar así, n primado. ¿Sí? Además de eso, tenemos lo siguiente. Le vamos a llamar aquí el vector T1 que vaya en la dirección de la trayectoria de abajo y el vector T2 que vaya en esta dirección. ¿Sí? En otras palabras, T1 yo lo puedo definir como negativo T y T2 como T, ¿verdad? Entonces, eso. Podemos notar lo siguiente, ¿sí? Podemos notar que todos estos vectores n, t y n primado, ¿estamos de acuerdo?, son perpendiculares entre sí. Son perpendiculares entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Esos vectores son perpendiculares entre sí. ¿Por qué queremos eso, que sean perpendiculares? Ya lo vamos a ver. Y además de eso, yo puedo notar lo siguiente. Puedo notar que hay ciertas relaciones con esos vectores. Es decir, el vector n primado, recordando la regla de la mano derecha, puedo ver que eso es n producto cruz con t. ¿Cierto? El vector n primado, si utilizo la regla de la mano derecha, recordarán, sería t producto cruz con n. ¿Sí? N primado. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo n primado, ya tengo n. Ahora me interesa saber quién es t. ¿Sí? Entonces, como son perpendiculares entre sí, nuevamente utilizando la regla de la mano derecha, sería n producto cruz con n. ¿Verdad? Lo pueden hacer ustedes y verificar que sí cumple esas relaciones.
con la regla en la mano derecha. Entonces, ahora sí, ya tenemos todas las herramientas para poder desarrollar esa integral. Vamos a comenzar con el lado izquierdo, ¿verdad? Del teorema de Stokes, la integral de camino. Es decir, esta integral. La integral de camino. Entonces, ¿qué me dice esa integral de camino? Vamos a hacerla. Entonces, me dice que la integral... Ya les había dicho, ¿verdad? Que este valor es aproximadamente constante porque esta es una cantidad pequeña. Nuevamente elegimos una cantidad pequeña para que este valor sea aproximadamente constante. Si quieren, planteo toda la integral. La integral en el camino que hay de f, producto punto T2, en esa longitud, ¿verdad? En esa, permítanme, en esa longitud, en el camino de arriba, ¿sí? Perdón, en el camino de la trayectoria 2, más la integral que hay de f, producto punto T1, ¿verdad? En el medio 1, en el camino del medio 1, más las contribuciones, las voy a poner así de una sola vez, le vamos a llamar W nuevamente, más las contribuciones que hay en los extremos, ¿verdad? Las partes que están perpendiculares, estos. Esta W le vamos a poner así, son las integrales que me dan en la parte de los extremos, ¿sí? La contribución en la parte de los extremos. La contribución en los extremos. Entonces, ¿eso qué me da? Pues f es aproximadamente constante en T1 y en T2, en ese camino de T1 y T2. Entonces, lo puedo sacar afuera de la integral, ¿verdad? Eso me quedaría f. Y aquí tengo un error. Aquí, perdón, no es T2, sino que sería el DDS en 2, DDS en 2 y DDS en 1. DDS en 1, ¿verdad? La parte de arriba y la parte de abajo. Entonces, cuando realizo esa integral, resulta ser que DDS2, es decir, la trayectoria en esto, me quedaría, ¿verdad? Toda la magnitud del camino, que sería el delta S, ¿verdad? Esa longitud, por T de 2. ¿Sí? T de 2, unitario. Entonces, hago lo otro integral, f en la parte del camino 1, f es aproximadamente constante también. Entonces me quedaría F1 punto eso por T1, ¿verdad? Más W, la contribución en la parte vertical, ¿sí? Entonces, ¿qué con ello? Pues nuevamente puedo recurrir a esta expresión para expresar T2 y T1 en términos de T y sacarlo como factor común. Es decir, me quedaría T. ¿Quién era positivo? T1 es negativo y T2 positivo. Entonces me quedaría F2 menos F1 producto, aquí sería producto punto por esa medida, ¿sí? Por esa medida más W. Entonces, ¿qué con ello? Pues nuevamente ya tenemos el lado izquierdo, ¿verdad? Este es el lado izquierdo del integral y ahora vamos a igualarlo con el lado derecho. ¿Quién es el lado derecho? Pues esta expresión de acá. Entonces, nuevamente, como esto hemos elegido nosotros un rectángulo pequeño, ¿verdad? De tal manera que esto es aproximadamente constante ahí. Y además, recuerden que nosotros vamos a hacer esto todavía más pequeño más adelante. Entonces, esto lo elegimos nosotros, esta medida la elegimos más o menos pequeña, ¿verdad? Bastante pequeña. Y esto de aquí depende del material que están construidos medio 1 y medio 2. ¿Verdad? ¿Qué tan ancho es esa capa de transición? Depende del medio 1 y el medio 2. Pero al final nosotros vamos a tender eso al valor 0, ¿sí? A algo bastante pequeño. ¿Qué significa? Que este valor, el rotacional en esa región de ahí, es aproximadamente constante. Entonces, significa que yo tengo el rotacional, que es aproximadamente constante, ¿sí? Aproximadamente constante, producto punto el área. ¿Estamos de acuerdo? Producto punto el área. ¿Y quién es el área? Pues el área tiene una magnitud H por delta de S, ese es el área del rectángulo, ahora por el vector que me la representa. ¿Y quién es el vector que me la está representando? N primado, N unitario primado. Entonces, ese es el lado derecho, ¿sí? Entonces, iremos, igualemos esa expresión para después sacarle el límite. Voy a dejar como una ecuación
más W, esto es igual a CR producto punto N primado, H delta S. ¿Sí? Vamos a sacar el límite ahora de eso. Entonces, vamos a operarlo de la siguiente forma. Fíjense que yo puedo sacar de un solo el límite ahí o lo puedo expresar de la siguiente manera. De hecho, este T unitario, ese T unitario lo puedo expresar en términos de este valor, ¿sí? Entonces, T unitario lo puedo expresar en términos de N primado, producto cruz N. ¿Estamos de acuerdo? T unitario lo puedo expresar de esa manera. Esto, producto punto F2, F1, delta S más W menos producto punto H delta S. Esto es igual a 0. ¿Sí? Voy a tender a hacer el límite o puedo realizar lo siguiente. Recordarán ustedes, había una propiedad que de hecho ustedes la hicieron, ¿verdad? Que cuando teníamos producto punto y producto cruz, ustedes lo tienen allá. Recordarán que esa expresión de ahí se puede escribir de la siguiente forma. 2 menos F1 menos, es decir, lo que estoy haciendo, aquí me faltó el primado, ¿verdad? Lo que estoy haciendo de alguna forma es sacando ese vector n primado como un producto, como una factorización, delta de S más W igual a 0. Es decir, había unas relaciones que ustedes las demostraron, me acuerdo, se las dejé de tarea, ¿verdad? Donde verificaban esa relación del producto cruz y producto punto. Ustedes verificaron que eso era cierto, ¿sí? Es decir, A producto cruz con B, producto punto B, producto punto C. A producto cruz con B, producto punto C. ¿Sí? Es decir, esto es esto. Primero no puedo hacer el producto punto, sino que primero tengo que hacer eso. Eso es igual a tener, recordarán ustedes, era igual a tener A producto punto B producto cruz C. Igual al otro término, ¿verdad? Había otra forma de poder expresar eso. De hecho, eso también está relacionado con el volumen de un paralelepípedo. Ustedes lo recordarán. Entonces, eso fue lo que utilizamos ahorita. Y después sacamos factor común n primado unitario. Entonces, ¿qué vamos a hacer en eso? Hoy sí, vamos a tender a sacar el límite. Vamos a sacar cuando la capa de transición sea aproximadamente 0. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos eso? Recordarán, este es un valor constante, ¿verdad? Este es un valor constante. Entonces, y ya les había dicho que esto depende de qué tanto sea el valor de h, ¿verdad? W, es decir, la evaluación de la integral en estos caminos de aquí depende de qué tan grande sea h. Y siempre es un valor finito, porque los campos que nosotros estamos estudiando, que hemos visto, son valores finitos, son funciones continuas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, cuando ya tomamos el límite de eso, sabemos como W tiende a ser aproximadamente, dependiendo, lineal de H, eso va a tender a 0. Entonces, lo que tengo es en el lado izquierdo, tengo lo siguiente, ¿sí? Como esto es aproximadamente 0, entonces, y como este es un valor constante, lo que tengo entonces es esto únicamente. Eso igual a 0, ¿cierto? Lo que tengo es lo siguiente. Tengo N, producto cruz, F2 menos F1, ¿sí? Menos el límite, es decir, esto de aquí no existe dependencia de H, ¿verdad? Sí, lógicamente va a haber un cambio. Cuando H tome a 0, esto y esto van a ir cambiando, ¿sí? Esto es una cantidad constante.
Y lo que estamos sacando nosotros es el límite cuando h tiende a 0 de la otra expresión CRH, ¿verdad? Ya habíamos tomado esto igual a 0. Como este es un valor constante y esto es un producto punto, esto puede ir a pasar a dividir. Entonces, para que esto sea igual a 0, significa entonces que esto va a ser igual a 0, ya tomando el límite, ¿sí? Ya tomando el límite. Eso es igual a 0. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer ahí para ver eso? De hecho, ya tenemos una expresión similar a la que encontramos anteriormente de las componentes normales, ¿verdad? Las componentes normales. Entonces, nosotros podemos ver lo siguiente. Podemos centrarnos en esta parte de aquí. De hecho, ahí hay algo muy interesante. Vamos a recordarlo. Puedo utilizar la siguiente expresión. Hay un producto cruz A, B, producto cruz con C. Esto también ustedes lo hicieron como parte de la tarea, ¿verdad? Recordarán ustedes, demostraron esta igualdad. ¿Sí? Demostraron esa igualdad. Es decir, de la igualdad, lo voy a poner aquí abajo. De la igualdad, de esa igualdad, yo puedo entonces hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar, es decir, realizar el producto cruz en ambos lados del mismo vector n, n unitario. Es decir, esto tengo lo siguiente, es decir, tengo lo siguiente, límite cuando h tiende a 0 de CRH igual a 0, es decir, perdón, igual a 0. Ya lo pasé el otro término allá, a la derecha. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar el producto cruz con n, ¿sí? A este lado, y voy a realizar el producto cruz con n al otro lado. ¿Sí? Vamos a realizar ese producto cruz. ¿Para qué estamos realizando ese producto cruz? Lo siguiente, vamos a utilizar esta propiedad. De hecho, aquí lo voy a poner abajo, ¿verdad? De esta propiedad, yo puedo ver lo siguiente, podemos observar lo siguiente. Podemos observar. Lo voy a hacer solamente para una f, ¿verdad? Para una de las f, ya sabemos que va a ser el mismo resultado para la otra. Entonces, si utilizamos esa propiedad, nos quedaría f n producto punto n menos n y me quedaría n producto punto f, ¿cierto? Entonces, de ahí yo puedo ver lo siguiente. Esto es f menos n por la componente perpendicular, la proyección, ¿verdad? La componente perpendicular. ¿Qué es lo que nosotros tenemos ahí? Entonces, yo lo que tengo es lo siguiente, ¿verdad? Tengo un valor de f, solo para hacer una descripción, y tengo n, que ya sabemos que n es perpendicular en las dos interfaces, ¿sí? Entonces, si yo realizo la proyección de f a lo largo de n, lo que tengo entonces es este vector de aquí, no es más que esta magnitud de acá, ¿cierto? Esto de aquí no es más que tener, déjenme, esto de aquí no es más que tener fn en dirección de n, ¿cierto? Entonces, puedo ver lo siguiente. Lo que tengo es la resta de estos dos vectores. F menos esta cantidad. ¿Qué significa? Que esta parte de aquí, ¿sí? Esta parte de aquí, si esta es la componente perpendicular a la trayectoria, ¿verdad? A la frontera, si esa es la componente perpendicular a la frontera, ¿sí? Esa es la componente perpendicular a la frontera, aquí, esa es la componente perpendicular a la frontera, significa entonces que este vector es un vector paralelo a la frontera, ¿verdad? Le vamos a llamar así, un vector tangente a la frontera, es decir, un vector que va a tener componentes tanto en esta dirección
y componentes tanto en esta dirección, pero es paralelo a la frontera. ¿Estamos de acuerdo? Es paralelo a la frontera. Vector tangente. Entonces lo vamos a representar así. El vector F tangente, el vector F tangente, ¿sí? La componente tangente, lo que estamos diciendo es representándolo en una componente tangente y en una componente perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tenemos. Y este vector, repito nuevamente, puede tener componente tanto en la dirección T como en la otra dirección. ¿Sí? En la otra dirección. Esas dos son las componentes tangentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para no estar poniendo tanto su índice, lo vamos a dar así, la componente tangente. Entonces, con ese resultado, podemos regresarnos a esta parte de aquí y tenemos lo siguiente entonces. N producto cruz no, perdón, ya hice el producto cruz, ¿verdad? Ya hice el producto cruz, me quedaría la componente tangente del vector 2 menos la componente tangente del vector 1, ¿sí? La componente tangente del vector 1, perdón, lo tengo al revés, 2 y 1. Eso va a ser igual al límite cuando h tienda a 0, ¿sí? De aquella expresión que yo tengo allá. ¿Y aquella expresión quién es? H de C producto cruz N, ese límite, ¿sí? Ese límite es el que nosotros tenemos. Entonces, esa expresión de ahí, si ustedes recordarán, C no es más que el rotacional. C no es más que el rotacional, es decir, el rotacional de F, ¿verdad? Producto cruz N. Entonces, esta expresión no podemos evaluar ese límite hasta que no conozcamos cómo se comporta ese rotacional, ¿verdad? No sabemos cómo va a variar el rotacional, ¿verdad? Cuando h sea pequeño, entonces lo vamos a tener así hasta que miremos las condiciones de los medios que estemos estudiando. Entonces, esta va a ser la segunda condición de frontera, ¿sí? Estas dos ecuaciones que Wagner nos tienen en el libro de texto, ¿verdad? El desarrollo que presenta Wagner, que fue lo que reproduje el día de hoy, las vamos a aplicar para los casos que nosotros hemos estudiado hasta el momento. Campos eléctricos y potenciales eléctricos. Pero se hace la deducción en general para cualquier campo porque resulta ser que ustedes de física 415 van a ver otros tipos de campos, ¿verdad? Campos magnéticos y tiene que cumplir estas mismas propiedades, estas mismas condiciones, ¿sí? Campos magnéticos, van a ver ustedes también haya potenciales vectoriales. Entonces, con estas condiciones de frontera, ustedes van a poder estudiar, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento en el caso ideal, ¿sí? Que se da cuando tienen ustedes entre un medio y otro medio. Entonces, al día lunes vamos a deducirlo entonces para los casos que nosotros nos hemos quedado entre 21 estudiando, campos eléctricos y potenciales eléctricos. Vamos a utilizar estas expresiones. De hecho, estas expresiones son para campos vectoriales, ¿verdad? Son las componentes tangenciales, campos vectoriales, y las componentes perpendiculares de un campo eléctrico, ¿verdad? De hecho, lo vamos a aplicar entonces para el campo eléctrico, ¿sí? Son las componentes perpendiculares de un campo y las componentes tangenciales de un campo. Entonces, nosotros lo vamos a aplicar para el campo eléctrico. Y después vamos a ver qué pasa con el potencial eléctrico, cómo vamos a hacer. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, la deducción de esto está también desarrollada en Wagner, ¿verdad? Repito, lo que hice fue reproducir lo que Wagner tiene en su libro de texto, ¿sí? Entonces, espero que se haya podido entender más o menos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta aquí, muchachos, muchachas. Nos vemos entonces el día lunes. Pasen feliz día entonces. Feliz fin de semana también. Saludos.